¿Conocen ustedes la historia de una tierra lejana, un país de Europa del Este considerado uno de los más pobres del continente? Un pequeño país atrapado entre gigantes, donde los inviernos son tan crueles que el agua de las tuberías se congela y cada aliento se convierte en una nube de vapor blanco. Imaginen una casita humilde en ese rincón olvidado del mundo. Hoy, les contaremos la historia de Ana, la joven que vivía en esa casa, y el día en que regresó con su primer sueldo, un sueldo ganado trabajando para una empresa boliviana. Una decisión que la llevó a Bolivia y cambió su vida para siempre. Sobre la vieja mesa de madera, un sobre blanco esperaba. Su madre lo abrió con la indiferencia de quien no espera nada bueno de la vida, pero al ver su contenido, sus dedos se paralizaron. Contó los ceros. 1, 2, 3. 20.000. 20.000 bolivianos. ¿Es esto realmente tu sueldo? En una casa donde el ingreso mensual apenas rozaba los 1.100 bolivianos, donde a menudo la luz se cortaba y cenaban a la luz de una vela, esa cifra era un universo desconocido. El sobre bastó para paralizar el corazón de su madre. Ese era el salario que su hija había ganado estudiando español en solitario, sin que nadie la entendiera, sin que nadie creyera en ella. La madre, después de un largo silencio, apretó con fuerza el sobre en su mano y, sin decir una palabra, abrazó a su hija. ¿Por qué esta joven aprendió español? ¿Cómo fue que ese idioma, nacido en un país que ella solo había visto en sueños, transformó el destino de toda su familia? Llorarás al escuchar esto. Les pido que me concedan un momento para escuchar esta historia. En una aldea del norte de Europa del Este, sepultada por la nieve, la vida se detenía cada invierno. Por las mañanas, el interior de las ventanas amanecía cubierto por una delicada capa de escarcha, y la única fuente de calor en el hogar era el fuego crepitante de la leña. En una casita como esa nació Ana. Durante el invierno de su 10º cumpleaños, el aire de la casa se volvió pesado y frío. Su padre, un hombre delgado y desgastado por el trabajo, yacía en cama, consumido por la tos y una fiebre que no cedía. La madre, con los labios temblorosos, susurró: «Lo siento, hija, no tenemos ni para comprarle medicinas». Ana tomó la mano huesuda de su padre entre las suyas, intentando forzar una sonrisa. «Papá, en primavera iremos juntos al bosque, ¿recuerdas? Me lo prometiste». Su padre apenas logró abrir los ojos, pero ya no tenía fuerzas para responder. En la profunda noche, cuando el fuego de la leña estaba a punto de extinguirse y el frío se apoderaba de la habitación, la respiración de su padre se detuvo, tan silenciosamente como una vela que se apaga. «Papá. Papá, ¿me oyes?». Por más que lo llamó, por más que lloró, nada le fue devuelto. Pero su madre no derramó ni una lágrima. Arregló las sábanas, cubrió con delicadeza el rostro de su padre y susurró: «Ya habrá tiempo para llorar. Ahora, tenemos que pensar en cómo sobrevivir». De regreso del funeral, el único sonido que rompía el silencio era el crujir de la nieve bajo sus pies. La madre, con una voz suave pero firme, le dijo: «Ana, ya no puedes ser una niña. A partir de hoy, las dos solas vamos a proteger esta casa». Los años que siguieron fueron una sucesión de días crueles. La madre trabajaba en una granja de sol a sol, y Ana, a los 15 años, abandonó la escuela para empezar a lavar platos en un pequeño comedor del pueblo. El agua en invierno era tan helada que parecía cortar la piel. Las yemas de sus dedos se agrietaban y sangraban. Una compañera le preguntó si no le dolía. Ana sonrió y respondió: «Duele, pero si me detengo, el frío duele más». Su sueldo era el equivalente a 1.100 bolivianos al mes. En las noches sin electricidad, mientras tomaban una sopa aguada a la luz de una vela, su madre murmuraba: «Dios, ¿por qué tuvo que llevárselo?». Ana, con las manos apretadas sobre su regazo, respondía en voz baja: «Yo lo reemplazaré. Te protegeré a ti, mamá, y protegeré esta casa». No lloraba. Solo esa promesa, como una pequeña llama en la noche helada, parpadeaba silenciosa en su interior. Una de esas noches, al terminar su turno, Ana envolvió sus dedos agrietados en un trozo de su bufanda y caminó a casa. Al empujar la puerta, encontró a su madre mirando fijamente las brasas en la estufa. El fuego era casi inexistente y el aire en la habitación era tan gélido que su aliento se volvía blanco. «Hoy en la granja solo nos dejaron trabajar mediodía y nos echaron», dijo la madre, abrazándose las rodillas. «Dicen que ya no pueden contratar a más gente. La época en que trabajabas lo que podías para ganar algo se acabó hace mucho». Ana asintió en silencio y encendió el viejo televisor. Tras una cortina de nieve en la pantalla, aparecieron colores y luces que nunca había visto.
Era una telenovela boliviana. Un niño pequeño abrazaba a su madre diciendo bienvenida a casa, seguido por una voz cálida y melodiosa. Aunque no entendía las palabras, sintió una calidez extraña en el pecho. Me gustan esas palabras, susurró Ana sin darse cuenta. Por alguna razón, no suenan frías. Su madre levantó la vista lentamente. Ana, ¿de qué sirve aprender español? Ese idioma no compra pan, no compra leña, ¿qué sentido tiene? Lo sé, pero... Ana apretó las manos sobre su regazo, como buscando las palabras adecuadas. Tomó aire y continuó, sé que nunca saldremos de esta aldea. No tenemos dinero para un pasaporte, ni siquiera para el pasaje de bus al pueblo. Pero me da terror pasar toda mi vida aquí sin saber nada más. Su madre se quedó en silencio, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Apretó la tela de su falda. Se puede vivir sin ver el mundo de afuera. Sí, se puede sobrevivir, respondió Ana con una tristeza profunda. Pero vivir sin saber nada es como solo respirar. Es doloroso. Tras una larga pausa, la madre susurró, Ana, cada día te pareces más a tu padre. Testaruda, nunca te rindes. Nadie puede detenerte con palabras. Días después, un maestro jubilado de la escuela del pueblo apareció en su puerta con un viejo computador portátil. Lo encontré en el almacén. La pantalla está rajada y no sé cuándo dejará de funcionar, pero úsala mientras puedas. Ana lo abrazó con ambas manos, agradeciéndole con repetidas reverencias. Solo en las noches en que había electricidad, ponía el computador sobre su escritorio y abría una página gratuita para aprender español. En su cuaderno, escribía con trazos torpes, hombre, tú, yo. Con manos temblorosas, tecleó una frase corta en español en la pantalla del computador, no quiero terminar aquí. Su madre la observaba sin dejar de remendar una prenda, y susurró, soñar es tu libertad, pero me da miedo verte herida después. Su voz contenía una mezcla de resignación y una pequeña plegaria inconfesable. En aquella noche donde solo se oía el caer de la nieve, una nueva palabra en español se sumó al cuaderno de Ana, esperanza. Una mañana de invierno, antes de que el sol saliera, Ana ya había dejado su casa. Su aliento formaba nubes blancas y cada paso sobre el camino helado producía un sonido seco y diminuto. Al llegar a la puerta trasera del restaurante, solo la luz tenue de la cocina estaba encendida. Una montaña de platos sucios le esperaba en silencio. Buen día, Ana. Tus dedos están agrietados de nuevo, ¿verdad?, le preguntó una colega mayor con preocupación. Ella sonrió y respondió, no se preocupe, estoy agradecida solo por tener agua caliente. Al terminar el ajetreo del mediodía y prepararse para el turno de la noche, las yemas de sus dedos ya casi no tenían sensibilidad. Aún así, de camino a casa, los pasos de Ana eran increíblemente ligeros. Al llegar, su cuaderno de español la esperaba. Esa era la fuerza que la sostenía durante el día. Sin embargo, esa noche, la casa estaba en completa oscuridad. Se habían retrasado en el pago de la factura y les cortaron la luz. La madre, envuelta en una manta, suspiró, otra vez sin luz. Y ya casi no queda leña, tampoco hay con qué comprarla, ¿y todavía quieres sentarte frente a ese escritorio? Ana encendió una vela y dijo en voz baja, incluso en la oscuridad se puede estudiar. Además, tengo miedo de que si dejo de aprender español, no me quedará nada. La madre se tragó las palabras que quería decir y continuó con voz temblorosa, aunque estudies, no podrás salir de esta aldea. Enfrenta la realidad. El pan es más importante que los sueños. Ana guardó silencio por un momento, bajando la mirada. Luego, fijó sus ojos en la llama de la vela y habló lentamente. Mamá, en el fondo, tú también quieres saberlo, ¿verdad? ¿Cómo es el mundo fuera de la aldea? Los paisajes que papá quería ver. La madre levantó la vista, sorprendida. Quiso replicar, pero sus labios temblaban sin poder articular palabra. No digas esas cosas. Ana sonrió con dulzura y abrió su cuaderno. Sostuvo el lápiz a pesar de las grietas en sus dedos y el papel comenzó a llenarse de torpes palabras en español. Trabajo todos los días, pero no terminaré aquí. Su madre, dándole la espalda, miraba el fuego de la estufa y susurró, vete a dormir antes de que te resfríes. Puedes estudiar después. En su voz no había enojo ni resignación, sino la débil plegaria de una madre. Solo el sonido de la nieve cayendo golpeaba suavemente el tejado. Sobre la mesa de Ana, únicamente la luz de la vela y una voluntad inquebrantable ardían en silencio.
En una noche en que el invierno aún no se había marchado del todo, Ana se sentó frente a su viejo computador portátil. Aunque había electricidad, no había calefacción, y cada respiración formaba una nube de vapor blanco. Aún así, la luz de la pantalla iluminaba suavemente sus ojos. Aprender español sola tenía sus límites. No sabía si su pronunciación era correcta, si el significado era el adecuado. No tenía a quién preguntar. Fue entonces cuando, por casualidad, descubrió una plataforma de intercambio de idiomas. Un lugar donde personas de todo el mundo se enseñaban mutuamente sus lenguas. Se armó de valor y, con un inglés y un español torpes, escribió su perfil: vivo en un pueblo de Europa del Este. Quiero aprender español. Quiero tener amigos. Los primeros días, nadie respondió. Pero ella no se rindió y siguió conectándose. Una noche, recibió un mensaje de video. Hola, soy Mateo, vivo en La Paz, Bolivia. Señorita Ana, se nota que te esfuerzas mucho con tu español. Al leer esas palabras, su corazón dio un vuelco. Sintió que, por primera vez, alguien reconocía su esfuerzo. Desde entonces, comenzaron a conversar por video una vez a la semana. Mateo era amable y paciente, nunca se burlaba de su español. Si cometía un error, le explicaba la forma correcta con lentitud. ¿Cómo estás? La boca un poquito más abierta, eso, ahí haces una pequeña pausa, lo dices súper bien. Ana, al otro lado de la pantalla, se sonrojaba y repetía las frases con esmero. Su madre, observando a su hija, preguntó con desconfianza: ¿no te estará engañando un hombre desconocido? Ana negó con la cabeza y dijo en voz baja: no te preocupes, mamá. No me ha pedido dinero ni nada. Solo me dice que siga adelante, que le eche ganas. Mateo, a veces, saludaba a su madre a través de la pantalla. Buenas noches, señora. Espero que esté bien abrigada con el frío que hace por allá. La madre, aunque confundida, le devolvía el saludo con una inclinación de cabeza. Esa noche, Ana escribió nuevas palabras en su cuaderno: está bien, confiar, amigo. En la luz del computador, solo esas 3 palabras brillaban en silencio. En la pequeña y fría cabaña, una voz desde un país lejano y desconocido había llegado de verdad. Desde aquel día, pasaron 2 años. En primavera, caminaba por caminos de lodo. En verano, el sudor hacía que los platos se le resbalaran de las manos. En otoño, la sangre brotaba de las grietas de sus dedos. Y en invierno, lavaba platos en una cocina donde su aliento se volvía blanco. A pesar de todo, por las noches, Ana abría su viejo computador y escuchaba una y otra vez las grabaciones en español. A veces, el sueño y el cansancio la vencían y se quedaba dormida sobre la mesa. Por la mañana, a veces encontraba una manta sobre sus hombros. Seguramente su madre la había puesto en silencio. Sin reproches, sin elogios, solo una espalda que la cuidaba en la distancia. Sus conversaciones con Mateo también se convirtieron en un hábito semanal. Señorita Ana, tu pronunciación de hoy ha sido casi perfecta, le dijo una noche. Al escuchar eso, Ana rió y lloró al mismo tiempo. Su madre, al ver su sonrisa, solo suspiró suavemente. Entonces, la oportunidad llegó de repente. Mateo le envió un mensaje más largo de lo habitual. Era una noticia increíble. Una gran empresa estatal boliviana, dedicada a la industrialización de litio, con una sucursal en su país, buscaba a alguien que hablara el idioma local y español. Una oferta así era extremadamente rara. Lo primero que pensé fue en ti. ¿Quieres intentar postularte? Su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo la invadió el miedo. Si fallaba, se reirían de ella. Su español era a medias. Además, ¿alguien como ella? Con esa incertidumbre, Ana se quedó sentada frente a su escritorio hasta altas horas de la noche, incapaz de moverse. A la mañana siguiente, se armó de valor y le dijo a su madre: quiero intentarlo. Tengo mucho miedo, pero si huyo ahora, estoy segura de que me arrepentiré toda la vida. Su madre guardó silencio por un momento, mirando fijamente las brasas de la estufa. Después de un rato, dijo con voz ronca: si vas, puede que salgas herida. Aún así, ¿quieres ir? Ana asintió. Sí. Tengo miedo, pero aunque tenga miedo, quiero intentarlo. Su madre desvió la mirada y susurró: haz lo que quieras. Pero si vuelves llorando, ese día, te abrazaré con todas mis fuerzas. El día de la entrevista, frente a la pantalla del viejo computador, su voz temblaba ante los entrevistadores de Bolivia. ¿Por qué aprendió español?
porque sentí que había encontrado un lugar donde vivir. Sentí que detrás de este idioma había esperanza. El entrevistador sonrió con calma y dijo, su español habla con el corazón. Unos días después, el sobre que llegó a su casa contenía las palabras, contratada. Y un salario inicial de 20.000 bolivianos. Ana, en silencio, se lo entregó a su madre. La madre, con dedos temblorosos, acarició el papel. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo, hija, de verdad lo lograste. Esa noche, la leña en la estufa crepitaba con un sonido suave y constante. Era el sonido de la vida de dos personas cambiando silenciosamente. El primer día de trabajo en la sucursal boliviana, el sol aún no había salido por completo. Ana empujó la puerta con manos temblorosas. Al entrar en la oficina, los empleados vestidos de traje se inclinaron al unísono. Buen día. El saludo coordinado la sorprendió tanto que se detuvo en seco. Una empleada mayor a su lado sonrió amablemente. Aquí, saludar también es parte del trabajo, pues. Al terminar la jornada de la mañana, escuchó otra frase desconocida, permisito, con su permiso. La gente, que debería estar cansada, sonreía al decir esas palabras. Ana le preguntó a un colega boliviano por qué sonreían a pesar del cansancio. El colega pensó un momento y respondió, es como una señal de que hemos trabajado duro juntos, ¿no? Es para darnos ánimos. Esa frase tenía una calidez extraña y reconfortante. Unos días después, se enfrentó a su primera gran tarea. Sería la intérprete en una reunión conjunta entre Bolivia y su país. Era la primera vez que estaba frente a tanta gente, y sentía la garganta seca. A mitad de la reunión, el representante boliviano explicó algo rápidamente. Por un instante, Ana no encontró las palabras y se quedó en silencio. El aire de la sala de reuniones pareció congelarse. Con mucho esfuerzo, logró traducir, pero su voz temblaba. Al terminar la reunión, su jefe, el señor Lema, la llamó en voz baja. Señorita Ana. Ella, pensando que la regañaría, encogió los hombros. Pero el señor Lema continuó con una mirada amable. Ser intérprete no significa no cometer errores. Significa transmitir con el corazón. No olvide eso y no tema equivocarse. Y use todo el español que ha aprendido con todas sus fuerzas. Al escuchar esas palabras, sintió una corriente cálida en lo más profundo de su ser y no pudo evitar bajar la cabeza. Esa noche, en la penumbra de su habitación, le escribió un correo a Mateo. Mateo, hoy estuve a punto de fracasar en el trabajo por primera vez. Quise huir, pero mi jefe no me regañó. Me dijo, solo habla con el corazón. Todavía tengo miedo, pero no quiero detenerme aquí. Por favor, sígueme cuidando un tiempo más, hasta el día en que pueda decir en español. Con la frente en alto, lo he logrado. Cuando envió el correo, la luz del amanecer comenzaba a extenderse silenciosamente por la ventana. Esa luz anunciaba suavemente el final de un largo invierno y el comienzo de una esperanza aún frágil. Un año después de empezar a trabajar como intérprete, una tarde en la oficina, el señor Lema la llamó. Señorita Ana, he hablado de usted con la casa matriz en La Paz. Les conté todo, su esfuerzo, su carácter, todo. Y bueno, la gente de la central quiere conocerla. Preguntan si le gustaría ir a la sede para una capacitación. La noticia repentina la dejó sin palabras. Sentía el pecho arder, pero las yemas de sus dedos estaban frías y temblorosas. El señor Lema continuó, es natural que dude. Pero usted ya ha trabajado lo suficiente como para sentirse orgullosa. Así que, por favor, tenga confianza en sí misma. Esa noche, al volver a casa, su madre estaba en la cocina, revolviendo una sopa. Ana respiró hondo y, con voz temblorosa, le dijo, mamá, me están pidiendo que vaya a Bolivia. Tengo miedo, pero quiero ir. Su madre detuvo la cuchara y guardó silencio por un momento. En la habitación solo se oía el crepitar de la leña. Luego, dijo en voz baja, ve. Claro que te voy a extrañar, pero no te crié para encerrarte en esta aldea. Si es el camino que tú misma has elegido, entonces ve con la frente en alto. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar, pero forzó una sonrisa y respondió, gracias. La mañana de su partida, caminó junto a su madre por el camino helado. La mano de su madre ya no se sentía tan fría. Cuando el autobús se acercó, su madre le dijo, si las cosas se ponen difíciles, vuelve. Pero si vuelves huyendo, te arrepentirás. Dicho esto, le dio un suave empujón. Ana respiró hondo y dijo, me voy.
En el instante en que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Alto, el mundo cambió. El aire era delgado y el sol brillaba con una intensidad deslumbrante. Los colores vivos de las polleras de las mujeres, el bullicio de la gente, el aroma a coca y a tierra. Un funcionario le sonrió y dijo, «Bienvenida». Más que frialdad, sintió una amabilidad tranquila y silenciosa. En la salida, un rostro familiar la saludaba. Era Mateo. Se habían conocido a través de la plataforma de idiomas y él la había apoyado desde la distancia todo este tiempo. «Qué bueno que llegaste. Bienvenida a Bolivia. Hoy yo seré tu guía». Desde el aeropuerto tomaron un taxi que descendía hacia La Paz. La ciudad, encajada en un cañón, era un espectáculo impresionante. Mateo sonreía. En La Paz, la vida es un poco dura por la altura, pero la gente tiene el corazón caliente. Esa noche, en el escritorio de su alojamiento, le escribió un correo a su madre. «Mamá, este es un país lejano, pero el corazón de la gente y de la ciudad no es frío. Aunque todavía no hablo con fluidez, aquí hay personas que me tratan como a una persona. Tengo un poco de miedo, pero estoy bien. Ahora mismo, estoy de pie sobre mis propios pies». Afuera, las luces de una ciudad desconocida parpadeaban en silencio. Para Ana, ese era el amanecer de una nueva vida. Una semana después de llegar a Bolivia para su capacitación, mientras estaba entre la multitud del mercado de las brujas después del trabajo, se dio cuenta de algo terrible. Su bolso no estaba. El bolso que llevaba cruzado en el hombro, con su billetera, su pasaporte, su tarjeta de residencia e incluso los importantes documentos de la capacitación, había desaparecido. Sintió que la sangre se le helaba. Sus pies parecían clavados al suelo, incapaces de moverse. Mateo, al verla, corrió hacia ella. «Tranquila, cálmate. Vamos a la estación de policía. Todo va a estar bien, no estás sola». Al entrar en la estación policial, un oficial la hizo sentar y hasta le ofreció un mate de coca caliente. Todo estaba en el bolso. «El dinero, el pasaporte, todo ha desaparecido», le dijo con voz temblorosa. El policía asintió con una expresión seria. «Había muchas cosas importantes, ¿no? No se preocupe, vamos a revisar todo paso a paso. Tenga confianza, ya va a ver que lo encontramos». Ella, que esperaba un regaño, sintió que algo duro dentro de ella se rompía al escuchar esas palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Lo siento, fue mi descuido». Entonces, el policía sonrió amablemente. «Cuando alguien está en apuros, ayudarnos es lo que corresponde, pues», dijo. Esa frase le calentó el corazón. Mateo le alcanzó un pañuelo en silencio. «Llora si quieres, pero ahora déjaselo a la policía con confianza». 3 días después, recibió una llamada de la estación. Habían encontrado su bolso. El dinero, el pasaporte, la tarjeta de residencia, todo estaba intacto. La persona que lo encontró no dejó su nombre, solo dijo que lo había visto en el mercado y se fue. Cuando salió con el bolso en sus manos, el cielo estaba teñido por un suave atardecer. Ana susurró para sí misma, ¿por qué existe un país tan amable? Esa noche, en el correo a su madre, escribió, «Mamá, Bolivia es un país lleno de vida, a veces caótico, pero no es un caos frío. Es una amabilidad silenciosa, la de ver a alguien en problemas y tenderle la mano sin decir nada. Yo también quiero ser una persona así». Desde ese día, Bolivia dejó de ser un país lejano para convertirse en el lugar al que quería volver. Cuando su capacitación en Bolivia estaba a punto de terminar, Mateo le dijo en voz baja, «Señorita Ana, si alguna vez quieres seguir viviendo en Bolivia, solo dímelo. Alguien te está esperando». Su corazón dio un vuelco, pero al mismo tiempo, la culpa de dejar a su madre sola en su pueblo natal pesaba sobre ella. Al regresar a su país, el paisaje familiar de la aldea se extendía ante sus ojos. Pero su propio corazón era diferente. Durante la cena, le preguntó a su madre, «Si te dijera que quiero vivir en Bolivia, ¿te pondrías triste?». Su madre no mostró sorpresa. Dejó los cubiertos en silencio. «¿Qué si no me pondría triste?». «Claro que sí, me sentiría sola». «Pero…». Su madre, buscando las palabras, continuó, «Si tú, en un país extranjero, te mantienes firme por tus propios medios y te conviertes en una persona en la que otros pueden confiar, para una madre. Eso es un orgullo. Y el orgullo es más fuerte y profundo que la soledad. Poder estar orgullosa de mi hija me hace una mujer feliz». Sintió una calidez profunda en su corazón. Con voz temblorosa, dijo, «Pero siento que solo yo soy feliz».
Su madre negó con la cabeza y sonrió. No es así. Ver cómo abres tu propio camino con tu esfuerzo, con tu propia fuerza, eso para unos padres es la felicidad. Esa noche, frente a su escritorio, tecleó en silencio en la pantalla del computador. Ya no dudaré. Elegiré mi propio camino. Esa frase en la pantalla ya no parecía un temor, sino una firme resolución. Cuando decidió volver a Bolivia, sintió que algo dentro de ella se asentaba en silencio. A través de Mateo, postuló para un puesto de intérprete en la casa matriz en La Paz. La carta de aceptación oficial llegó al comienzo de la primavera. Le entregó el sobre a su madre. Ella guardó silencio por un momento, acariciando el sobre, y luego dijo, ve. Ya no dudes más. Ve y vive tu propia vida. El día de su partida, una brisa un poco más cálida que antes soplaba en la aldea. Antes de subir al autobús, su madre sonrió y le dijo, come bien, ¿ya? Y cuando quieras llorar, llámame. Así tu mamá podrá seguir viviendo. Ana, entre risas y lágrimas, respondió, me voy, y agitó la mano. El paisaje al aterrizar de nuevo en el aeropuerto de El Alto le pareció más familiar que antes. Al salir por la puerta de llegadas, Mateo la saludaba con la mano. Bienvenida de vuelta. Esas palabras le llenaron el corazón de calor. Su nueva vida estaba llena de pequeñas sorpresas. El contrato de alquiler del departamento, comprar salsa de soya y yahua en el supermercado, la tranquila espera de la gente en las paradas de los minibuses. En la empresa, cada mañana se saludaban con un buen día y al terminar la jornada con un hasta mañana, que te vaya bien. Trabajar apoyándose mutuamente en lugar de competir, esa era la atmósfera natural de aquí. Por la noche, en su pequeño departamento, mientras leía un correo de su madre, pensó, este país ya no es un sueño. Este es el lugar donde puedo llorar, reír, trabajar y sentir que alguien me necesita. Bolivia se está convirtiendo en mi segundo hogar. Susurró esas palabras en la habitación silenciosa y su corazón se llenó de una calidez inexplicable. La empresa boliviana donde trabajaba Ana tenía un departamento de apoyo a talentos extranjeros. Mateo, como parte de ese equipo, se encargaba de la capacitación y el apoyo a los empleados de las sucursales internacionales. Desde que Ana fue contratada en la sucursal de su país, Mateo la había apoyado y animado a través de reuniones en línea y correos electrónicos. Él fue su primer amigo en Bolivia y la persona que mejor entendía su esfuerzo. Por eso, fue natural que la recogiera en el aeropuerto cuando vino por primera vez y la apoyara durante su capacitación. En ese entonces no eran pareja, sino presencias de confianza. Habían pasado 3 años desde que llegó a Bolivia y ya se había acostumbrado a su trabajo. Un día de primavera, Mateo le entregó un pequeño anillo. Señorita Ana, de ahora en adelante, ¿qué te parece si caminamos juntos por la misma vida, en el mismo país? La sorpresa y las lágrimas la dejaron sin palabras. Solo asintió en silencio. Mateo hizo una profunda reverencia y solo dijo, gracias. Su madre, al recibir la noticia de la boda, se quedó sin palabras al principio. Luego, susurró, así que te casas lejos, ¿eh? Pero si es la persona que tú has elegido, confiaré en él. Sonrió. Meses después, invitaron a su madre a Bolivia para una sencilla ceremonia de boda. Su madre, al ver a Ana vestida con un traje de cholita paceña, se emocionó hasta las lágrimas. Fuiste guiada a este lugar tan hermoso, dijo. El aroma de la coa, el sonido de las zampoñas, la gente uniendo sus manos en silencio. La madre se sentó junto a los padres de Mateo, agradeciéndoles una y otra vez. Gracias, por favor, cuiden bien de mi hija. Y así, 2 familias separadas por una gran distancia se unieron en silencio. Han pasado 5 años desde que llegó a Bolivia, y 2 desde que se casó con Mateo. Tuvieron un hijo, Andrés. Ahora tiene 2 años. Aunque todavía balbucea, ya puede decir claramente, mamá, bienvenida. Él es su mayor tesoro. Por la mañana, mientras el vapor del api caliente llena la cocina, Ana le pone una pequeña mochila a Andrés y lo lleva en bicicleta a la guardería. El aire invernal de La Paz es blanco y frío, pero su corazón se siente increíblemente cálido. En la puerta de la guardería, le dice, pórtate bien, con cuidado, y Andrés, con la nariz moqueando, agita la mano diciendo, chao, mamá. Ella sigue trabajando como intérprete, pero ahora con jornada reducida hasta la tarde. Vive mirando el reloj para poder llegar a tiempo a recoger a su hijo. Aún así, a veces le cuesta creer que aquel sueño de vivir en Bolivia se haya hecho realidad de esta manera. Después del trabajo, va a recoger a Andrés a la guardería.
La profesora le cuenta, Andrés hoy leyó muchos cuentos. Andrés se aferra con sus manitas al abrigo de Ana. Solo ese calor es suficiente para derretir todo el cansancio. Por la noche, en la habitación donde duerme Andrés, mira su celular. Recibe un mensaje de su madre desde su lejana aldea. ¿Cómo estás? ¿Estás sonriendo desde el corazón? No importa que estés lejos. Si tú sonríes, eso es suficiente para mi felicidad. La pantalla se vuelve borrosa. No puede evitar cerrar los ojos. La madre que una vez se opuso a que aprendiera español, ahora es su mayor apoyo. Lo que cambió su vida no fue el idioma en sí, sino la calidez de las personas que creyeron y apoyaron sus palabras. Si tú, que estás viendo este video, tienes miedo de empezar algo nuevo, te diré esto, el día que decides empezar es el día más joven de tu vida. La voz de su hijo diciendo mamá, te quiero mucho, ilumina hoy este pequeño hogar. Esa es la voz de la nueva patria que Ana eligió. Una palabra puede cambiar una vida. Y si la historia de esta mujer, que creyó en ese poder, ha llegado aunque sea un poco a tu corazón, te sentirás increíblemente feliz. Si esta historia te ha conmovido o quieres ver una continuación, te pedimos que nos des tu apoyo haciendo clic en el botón de suscripción y dándole un me gusta. Será nuestro mayor aliento. Leeremos atentamente cada uno de tus comentarios. Si nos cuentas tus impresiones, como esto se parece a mi experiencia o me ha recordado a mi familia, será nuestra mayor alegría. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.